8:34, ya estamos aquí de vuelta en Pauta de Análisis con nuestros panelistas, nuestras analistas. Paula Walker, periodista y consultora en comunicaciones estratégicas, en su último programa antes de salir de vacaciones. Así que está ¿Es feliz, necesario Paula. a subrayarle, ponerle en destacador? ¿Cómo estás, Echándome al Paula? agua, pero con No, todo. pero es que yo encuentro que hay Estoy feliz. tiene un sabor especial. Eso, yo también estoy contando los días por las vacaciones y tiene un sabor especial. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Buen pues. día. Y alguien que no está de vacaciones. Y que está muriéndose frío, ¿no? Rodrigo Pérez de Arce, Ya está con investigador. color de frío. Sí, sí, investigador de Faro Es verdad. UDD en Birmingham, ¿cierto? Es Birmingham. Así es, Sí. así es. ¿Cómo está el Sí, frío por esos Birmingham. lados, Rodrigo? Habíamos tenido un fin de semana un poquito más templado, pero hoy día en la mañana había una llovizna muy suave y con viento, entonces estaba congelado cuando salí. temprano. Ya, pero no está- no- pero vamos mejor. Ya, vamos no estás mejor. mejor que no estás con las tormentas de Estados Unidos, que tienen No. con menos 52 grados algunos sectores allá en la frontera con Canadá. Estoy entre Paula y Estados Unidos. Ya. Le pone No como tan bien, pero factotum. tampoco tan mal. Como factotum. Oye, vamos con los temas de agenda. Creo que tenemos que hacer sí o sí una pasada rápida, por lo menos de mirar todo lo que está pasando en el caso de Ángela Vivanco, el caso de la arista muñeca bielorrusa, pero fundamentalmente de las informaciones que siguen saliendo respecto de la manera de operar, según lo que está señalando la Fiscalía, de una ex suprema como Ángela Vivanco. Estamos hablando no solamente de que aquí se habría operado para favorecer a una empresa, sino nominación de jueces, o sea, todo un entramado que pone una gran interrogante y mucha desconfianza sobre el actuar del Poder Judicial. No sé cómo, vamos por ahí, después vamos, ¿no es cierto?, a la política más pura, pero este tema es un tema gordo. Es inevitable, Sí. Paula. Bueno, yo me alegro en un punto de que esto esté saliendo y habrá que agradecerle al celular de Hermosilla, que es el detonante, O a Leonardo Villalobos que grabó. o al robo de Leonardo Villalobos, que grabó, que le robaron los aros y que decía que este era un país lleno de delincuentes porque un muchacho le había arrebatado los... Se me había olvidado. No, pues es que esas son las cosas Sí, que no, a mí no que- se me pueden olvidar, no, porque sí. encuentro que la doble moral de las personas es impresionante. Entonces, ¿qué me alegra? Me alegra que la herida supure, que se salga la abra. infección, que se abra, que se limpie, que va a quedar una cicatriz. Llevamos 5 jueces destituidos en menos de un año. Ahora, nos estamos enterando que a uno lo destituyeron, independiente de que alguna razón habrá habido y conductas de los hijos y esas cosas. Sergio Muñoz. Me refiero al juez Muñoz, pero también nos estamos enterando que había una estrategia liderada, según lo que declara el exdiputado, que también aquí hay diputados que son lobistas furiosos, ¿no? Que nos enteramos que había una estrategia de la señora Vivanco por hacerse de la tercera sala de la Corte Suprema. Y eso significaba Desacreditar buscarle- a los otros. Claro, buscarle yayitas a los otros jueces, pasárselos a una ONG liderada por un carabinero, según declara el exdiputado Silver, y eso publicado por un medio de comunicación. Eso son lo que se conoce en la jerga periodística y en otras también como una operación. Es decir, se instala un tema, se perjudica a una persona, en este caso al juez Muñoz. Sabemos que el juez Muñoz tenía una hija, la hija había tenido conductas que tampoco estaban Sí. muy reñidas. Claro, que le habría pasado, se decía información de una carpeta informativa sobre el proyecto Fundamenta, pero claro, hoy Pero día eso a la parece- luz, eso parece- a la luz, claro, a la luz de lo que vemos en el caso de Ángela Vivanco, de su pareja, de abogados, de cómo operaban, del nivel, digamos, Del dinero. del dinero, de las sumas de dinero de las que hablamos, y de lo que estaba hablando solamente Gabriel Silver, el grupo, o sea, quiero preguntarlo porque creo que el trabajo que hace Nicolás Sepúlveda en reportea.cl no deja de ser. Habla también en su declaración Eduardo Lago, uno de los abogados imputados, que entrega así, pero el detalle de cómo operaban los dineros. Solo para cerrar, Claudia. Sí, para Rodrigo. Sí. A propósito de lo que tú mencionas a Nicolás, Zipper y otros periodistas más que no están necesariamente en los medios como más Tradicionales. grandes, más tradicionales, y que se han dedicado a algo al que el periodismo necesita mucho, Sí. que es la investigación. Totalmente. Y que es muy difícil hacerla Muy en difícil. los medios tradicionales. Hay que Rodrigo, muy difícil. Rodrigo Pérez de Arce.
Sí, no sé cuál de nuestras conductoras dijo que antes de pasar a la política habláramos del caso Ivanko, y a Yo, mí me parece que esto, digamos, es ultra, esta es ultra pura político. O política. sea, Ya. es interesantísimo porque nos muestra un modus operandi, una trenza entre poder económico, político, designaciones de conservadores y notarios, que es otro tema bien grande donde se mueven sumas de dinero impresionantes. Y a mí quiero dejar dos reflexiones encima de la mesa. Una es que esta es como la arista hermosilla respecto a la Suprema. Porque Totalmente. lo que sabemos, lo sabemos indirectamente, producto de una riña entre los socios de Facto. Eh, Perdón, sí, entre Sí, los Sauer facto. y Así, Doppelbeck, sí, sí. Facto, perdón. Así parte todo Está esto. esto factoring controvertido que uno se le pierde, pero esta es la arista hermosilla respecto de la Suprema, y a mí me cuesta creer que, dada la sofisticación del modus operandi de Ángela Vivanco, que tenía a sus colegas, sus compinches, su pareja, las designaciones de conservadores de bienes raíces, la designación de otros jueces, el control de la sala, la junta con el poder político, me cuesta creer que esto no sea algo un poco más Extendido. generalizado. Sí, y en este tipo de casos, como pasó en el financiamiento irregular de la política, muchas veces tomamos un caso particularmente eh, como emblemático y juzgamos a esa persona por los pecados de todos los demás, ¿no? Y yo creo que el problema de la Corte Suprema o de nuestro sistema de justicia no es solamente Ángela Vivanco, que todo indica que participaba en una trama de corrupción, sino que es un sistema que tiene designaciones lamentablemente, que nos hacen sospechar. Quiero ser muy Mm. cuidadoso con la Corte Suprema, porque seguro que hay jueces y juezas que hacen bien su pega, por supuesto. Claro, pero Pero a mí al menos me cuesta creer que esto claro, no hubo haya votaciones aquí. O sea, sí, hay el tema, votaciones. Y claro. eso es lo otro. Un apéndice. Para ganar una sentencia en la Suprema, tú tienes que convencer a 3 jueces. Sí. No te basta con uno. Claro, que eso es lo que Tal comentábamos, digamos, más temprano con Carlos Gajardo, que uno se pregunta, bueno, ¿y esto lo hizo sola? O porque hay dos opciones, bueno, hay más también, pero que la impronta, o sea, de la presidenta de la sala, que efectivamente Sergio Muñoz ejercía, y todos te cuentan que cuando Sergio Muñoz era el presidente, que era el presidente oficial de la tercera sala, ejercía una especie de... Es que también ocurre en el Parlamento, que hay unas cabezas que dicen, oye, es sobre este tema o sobre este proyecto yo lo estudié y hay que hacer esto. Y todos se alinean Y era hacia muy ese clara lado. la doctrina Muñoz. Ya. Sí, Era muy además. fuerte. Exactamente. Muy fuerte. Entonces uno dice, bueno, acá la posibilidad está en que Ángela Vivanco hubiera ejercido ese rol cuando ella suplantó, o sea, cuando ella reemplazó a Sergio Muñoz. O la otra, que eso implica también un poquito de negligencia por parte uno piensa, como uno esperaría que todos estén analizando el caso y estén formándose su propia idea de un caso, ¿cierto? Un caso, además, importante como este, pero de todos uno esperaría eso, ¿no? No de, como dijo la jueza que dio la libertad condicional, ¿se acuerdan hace poco de una persona que terminó asesinando? ¿Se acuerdan o no? Sí. Y que dijo, no lo leí, Mm. firmé y Sí. en realidad no lo leí. Digamos, o no hacen la pega, o hacen lo que les dice la titular de la sala, o están involucrados. No sé, pues no hay mucha opción, ¿o no? O sea, a ver, yo creo que todo lo que relata la Connie, lo que estamos viendo, y estas negligencias que se suceden unas a otras, lo que nos demuestran es que hay que apretar clavija en el Poder Judicial sí o sí. O sea, no es razonable que alguien no lea una sentencia que deja en libertad a una persona. No es razonable que se equivoquen en ponerle el apellido. No es razonable que a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, no hay nadie, ¿no? Y sus horarios no son necesariamente eso. Pero además tienen un montón de beneficios, ganan un salario bastante razonable, tienen auto, los supremos, tienen choferes, tienen un montón de privilegios. Y lo que tienen que hacer es administrar justicia justa, ¿no? No una justicia que sea comprada por grupos de operadores de lado y lado, como lo conversábamos recién con Rodrigo. ¿Y por qué es importante? Porque la valoración de la justicia en una democracia es como la valoración en un punto también de la libertad de prensa. Claro.
son elementos que hacen que las democracias se ajusten también cuando empiezan a no funcionar bien. Pero no puede ser que la percepción que tengamos todos, y en esto yo me incluyo responsablemente, que hay dos tipos de justicia. Ahora, Hay, ¿verdad? Una justicia que está a un cierto nivel, donde hay algunas personas que son relativamente intocables, pero si te robas una gallina, o el señor que ahora está, lo decía muy bien, a propósito, cruzarlo con el único implicado en los incendios del sur. de la cocina Exacto, en mal estado. de la cocina en mal estado. La persona era un trabajador de un campo gigante, su señora era la copera de la casa patronal, se estaba cocinando un pollo y la chimenea no tenía el taponcito que tiene O sea, que la tener. cocina leña que tiene. Exactamente, la cocina leña. Y entonces el abogado decía, bueno, vamos a castigar al eslabón más débil cuando en realidad aquí hay un campo, hay un dueño del campo que tiene una casa en mal estado y que no se preocupe, vamos a castigar al que usó la casa en mal estado. ¿Por qué digo esto? Porque al final algo de la justicia tiene esta idea de que el que tiene recursos se defiende mejor y el que no los tiene paga los platos Ahora, rotos. subsanar ese cuestionamiento, que lo que hace es venir a alimentar y darle argumentos a sectores de la ciudadanía que consideran que la justicia no funciona igual para todos, es un trabajo largo. A mí lo que me llama la atención, y quiero saber cómo lo ven ustedes, es que nos hemos jactado de que nosotros tenemos nuestra institucionalidad, nuestras instituciones están pasando por un momento débil, pero siempre nos hemos sentido muy lejos de casos de corrupción como hemos visto en Argentina. Pero acá estamos hablando de grandes empresas que saben que hay jueces, o habían jueces de la Corte Suprema, a los que tú le ponías un fajo de billetes sobre el escritorio y tú podías modelar tus resoluciones judiciales. De eso estamos hablando. Además de lo que tú decías, Rodrigo, de una trama de conservador de bienes raíces, de jueces de la Corte de Apelaciones, es que el mercado sabía que habían abogados con los que tú te conectabas y había una pareja que decía, sí, yo te puedo, la señora, la jueza, Yo te soluciono el problema. te vota a favor. O sea, si no, una empresa bielorrusa no pone la coima sobre la mesa si no sabe que eso opera. Eso es lo que encuentro que es grave, que ya sale también de la esfera del Poder Judicial. Alguien pone la plata. Absolutamente. Hay una maquinaria y eso es lo que yo creo más preocupante, que en el fondo incluso hay un antecedente que dentro de todo como lo llamativo de todo lo que pasó ayer, lo que se ventiló ayer, creo que pasó un poco más de colado, que es que uno de los abogados llama a Máximo Pacheco días antes de que salga la sentencia para ofrecerle negociar, sabiendo que la sentencia venía negativa para Codelco. El O sea, en el fondo te exalcalde dice Cornejo, de hecho, fue. Exactamente. Y como que esto sea un pacto de caballero, una cuestión Aldo bien, Cornejo, bien trabajo. Aldo Cornejo. la Claro. democracia cristiana. Em, Como lo era también Aldo Gabriel Cor- Silver, claro, que aparece en el también. mismo grupo No de es abogados. Gonzalo Cornejo. Gonzalo Cornejo se llamaba el que era No, alcalde. Aldo. Ya, Entonces, Aldo. Aldo Cornejo de la Sí, democracia cristiana, alcalde de Valparaíso. alcalde de Valparaíso. Y entonces, esta trama, digamos, es bien fregada. Y lo otro, que hay una parte de las reformas que van por lados que son poco llamativos. No sé, por ejemplo, el volumen de causas que fallan las Cortes de Apelación y la Corte Suprema por recursos de protección son decenas de miles de sentencias que tienen que estar redactándose todo el tiempo. Y eso te quita atención de los casos más importantes. Entonces le da mucha fuerza a ciertos jueces, ciertas juezas, a los relatores también. La sala, como los jueces no pueden estudiar los antecedentes completos, sobre todo en investigaciones complejas, el relator o relatora les hace una relación, les cuenta los antecedentes de la causa y es su relación la que la mayoría de las causas se fallan así, incluso sin alegato, ¿verdad? Entonces, ese camino yo creo que es mucho más duro, más empinado de subir, es menos fancy que decir como no, vamos a cambiar el sistema de nombramiento y ahora va a ser por su público, que está súper bien, está súper bien. Y lo otro es que, a propósito de algo que decías tú, Claudia, yo creo que efectivamente en Chile el nivel de corrupción no es comparable con otros países, pero ese relato tranquilizador es súper tóxico. Nosotros estamos inmunes, nuestras Somos instituciones distintos. funcionan, somos distintos.
la naturaleza humana es corrompible y en el fondo estar demasiado tranquilo de que las instituciones funcionan es algo que yo creo que, o sea, hay que tener las sospechas permanentes respecto de esas instituciones, no porque sean malos, sino porque pueden serlo y eso te suma en escándalos como este. Sí. Y agreguemos Paula Walker. que además hay que esperar quién es más del mundo de la política y del mundo judicial, pero también aquí hay un componente político, ¿no? De personas que dicen tener lazos, de personas que dicen tener posibilidades de entrar, de diputados, de diputadas, de exdiputados, de exdiputadas que se manejan en espacios de todos los colores políticos. Pero habrá que ver ahora que la señora Vivanco está detenida, la única detenida en un módulo nuevo, además. Más que VIP, era el módulo que no tenían las mujeres que estaban involucradas. Capitán Llave era el equivalente de Capitán Llave. Exactamente. Para una situación que existía Exacto, para para los hombres y ahora para las mujeres. Hay que ver cuánto más, qué otros nombres empiezan a saltar arriba de la mesa. Porque eso son mini terremotos también. Sí. Porque son personas, ¿cuántas estarán activas? ¿Cuántos dejaron de estar activos? Lo otro interesante en el caso pero para que pasemos a otro, pero que en el relato de la Fiscalía ayer, es cómo la vida social era parte importante de la trama del negocio, finalmente, ¿no? Según el planteamiento de la Fiscalía, lo que estamos viendo, y lo podemos ir mirando en los viajes que se hicieron, ¿no es cierto? Que hay viajes que fueron pagados. Y lo exhibicionista. Lo exhibicionista, ¿no? las Sí, comidas, no las casas. Ni uno. No sé, la foto esa que sale, ¿no es cierto? Con La los fajos plata, de billetes arriba de una del cama. Porque alguien saca una foto de los fajos. Pero no se puede. Mi mamá me enseñó de chiquitita que No la se plata habla. no se pone arriba de No la se pone. ropa de cama. No, y que no se Es habla. sucia, además. Es sucia. Oye, 3 minutos nos quedan. Paula Walker, Rodrigo Sí. Pérez de Arce. José Antonio Kast avanza en su posicionamiento como presidente electo. Es como que el gobierno de Gabriel Boric va quedando en retirada, ¿no? Uy, yo encuentro que cada día Es como uno que como ya- que no se acuerda, lo Sí. escucha muy poco. Sí, bueno, estamos con esta gira internacional. Yo quería preguntarle a la Paula acerca de la polémica, si es polémica o no es polémica, o una polémica artificial, como se dice, la metida de pata o el revés de Mara Sedini diciendo que el nombramiento de la fiscal, o ex fiscal Steiner, no era una improvisación y que había una conversación hace mucho tiempo y ahora sale diciendo no, la verdad es que pasó 2 días antes, etcétera. O sea, lo que demuestra es que hay inexperiencia en el rol que tiene, eso es evidente. ¿Y por qué? Porque no puede tener experiencia, porque nunca ha sido Claro. vocera de un gobierno, pero le demuestra que esto es mucho más delicado y está lleno de perillas chiquititas que hay que ir moviendo, hay que ir perillando hasta encontrar. Ecualizando. Y eso se hace Solo no con el tono de sin filtro, eso se hace con moderación y prudencia. Programa en el que participaba, como ese fue su cuna. Esa es de la alguna bancada, manera. Sí. es una de las bancadas del gabinete. Entonces, ella lo que quiso hacer era contestarle a la periodista que no había improvisación. Y para contestar que no había improvisación, con el nombramiento, para las personas que nos están escuchando, de la ministra de Seguridad, que se demoró, que se filtraba que no había ministra o ministro de Seguridad, la periodista le pregunta, ¿es una improvisación? Ella, para defender la idea de que está todo seriamente planificado, dice, no, si esto lo veníamos conversando hace mucho tiempo. Y eso abre una duda razonable. Veremos después si hay conflicto de interés. ¿Cuál es la duda razonable? Una persona de una fiscal en ejercicio conversando con un candidato presidencial mientras está en ejercicio para ser su ministra de Seguridad no se ve bien. ¿Es delito, no es delito? Yo creo que no lo es, pero sí creo que representa esto de apagar un problema echándole benzina. Exactamente. ¿Rodrigo? Sí, de hecho a mí la polémica, el contenido de la polémica no me parece tan relevante como lo que decía Paula, que en el fondo estamos en la luna de miel todavía de José Antonio Kast. Un gobierno como de capa caída, él haciendo giras internacionales, designando ministros, subsecretarios, autoridades, está en su mejor momento. Y esto yo creo que es un baño de realidad
ojalá se aprenda la lección, porque cuando tú eres gobierno y tú tienes una especie de casi monopolio de la agenda pública, cualquier paso en falso se te puede ir. Y para los republicanos, que parecen haber concentrado toda su estrategia en lo que va a decir el presidente y el segundo piso, y en la disciplina con que se siga esa agenda, yo creo que es una luz amarilla importante, no grave, no creo que esto sea, digamos, que se cae el gobierno, No, porque pero muestra obviamente lo difícil que es gobernar y las salidas, las improvisaciones, porque esta es una ministra, digamos, de los cuadros más calificados del gobierno. ¿Qué va a pasar cuando un seremi, yo vengo diciendo, cuando un seremi de una región extrema diga algo, y diga una tontera o se pegue una patina? Y ahí Claro. se mide la fortaleza del gobierno, Pasa más que en los ministros. sí, claro, y además estamos hablando de que el corazón político de la moneda, de alguna manera, ¿no es cierto?, es un pivote para el resto del gobierno. Y Sí. agrégale que además empiezan a sucederse esos errores pequeñitos cuando vas sobre el artefacto. El artefacto ¿son días? ¿Son horas? Entonces el ministro de Claudio Alvarado. dice, fueron horas, no, fueron días, es mucho tiempo, porque ya empiezas en el debate pequeñito. En el área chica. Y ahí, cuando te llevan al área chica, es cuando se pone complejo. Rodrigo Pérez de Arce, Paula Walker, muchísimas gracias por esta buena conversación en Pauta de Análisis. Un abrazo grande a la distancia, Rodrigo Pérez. Muchas gracias como siempre. Muchas Un gustazo. gracias. Y Paulita, Paula, gracias. páselo bien ahí nadando en el No- mar, nos comiendo vemos. ostiones, todas esas cosas. qué rico. No voy a decir dónde, No, no, después de eso- pero claro. comiendo Después de ostiones eso. queda súper claro. Si quería mantener cierta privacidad. Estamos pasados. Ya. Ok, Cerramos. nos vamos.